Hola nuevamente. En esta tercera parte del curso, lo que vamos a intentar hacer es abordar con un poquito más de detalle los aspectos relacionados con lo que podría considerarse como el archivo digital. Ya vimos con Foucault que hay una concepción particular del archivo en términos de este conjunto de enunciados posibles, ¿no? De este conjunto de enunciados posibles que el sujeto tomaría para elaborar sus patrones discursivos y que este archivo estaría delimitado, segmentado, formado por una serie de permisos, restricciones, de relaciones de poder, de posibilidades que da el mismo, la misma sociedad, digámoslo así, ¿no? De una manera un poco invisible y a veces no dicha. Y también vimos, por otro lado, una idea de lo que es la computación, no como una cadena secuencial de objetos tecnológicos que se crean uno tras otro o que se crean sobre sí mismos o que evolutivamente se desarrollan sobre sí mismos, sino entendiendo a la computación en sí mismo como la constructora, la guía que da forma a estos objetos que hoy tenemos a disposición de todos, que ha dado cuenta de lo que es lo digital como tal, e incluso lo que es este proyecto que hoy se está desarrollando de manera muy ágil, que es el proyecto de la inteligencia artificial, ¿no? Que tantas dudas y tantos cuestionamientos genera hoy, tanto como hace unos años lo generó lo que era el Big Data y hace muchos años lo que era la globalización del conocimiento y así, ¿no? Como que hemos tenido diferentes etapas en este desarrollo de lo que es lo tecnológico, lo computacional. Teniendo en cuenta que aquí van dos ideas. Una es entender la posibilidad de entender lo histórico como una reconstrucción del discurso, ¿no? Que es lo que vimos con Foucault. Y por otro lado, es entender lo digital en sí mismo como un discurso, es decir, como una idea, como una conceptualización, no como una tecnología en sí misma, ¿no? Eso es importantísimo y creo que eso nos ayuda a entender, por otro lado, a cuestionar de una manera mucho más detenida por qué hoy esto es algo que nos avasalla a todos, más allá de una imposición industrial o de una imposición económica. Aquí hay un aspecto que se interrelaciona muy directamente con nuestras relaciones culturales, ¿no? Es que vamos a trabajar en esta tercera sesión y específicamente en este apartado. A mí en este apartado lo que me interesa, o en esta parte lo que me interesa es que podamos revisar la idea del archivo digital, ¿no? La idea del archivo digital, sobre todo porque tenemos un inconveniente con la concepción de lo digital que tenemos hoy, ¿no? Tenemos una concepción de que lo digital se confunde lo digital con lo digitalizado, se entrelaza, y digo se confunde no porque esté mal expresado, sino porque de una u otra manera corresponden al mismo medio, ¿no? Entonces lo digital y lo digitalizado caen dentro del mismo ámbito y eso lleva a que cuando pensamos lo histórico a partir de lo digital, caigan dentro de un mismo saco los objetos digitalizados que los objetos digitales o que lo digital, ¿no? Lo nativo digital, lo nacido digital, el born digital, que era un término muy muy común a principios de siglo, que hoy ya ha caído prácticamente en desuso. Les quisiera empezar hacer esta introducción y empezar con este librito, que es factible que ustedes lo hayan visto. Es el libro Being Digital de Nicolás Negroponte. Yo les los dejo de hecho en las lecturas para que ustedes lo puedan revisar. Este es un libro
de divulgación, es un libro muy, digamos, muy sencillo de leer, muy interesante también para ver una historia de la computación, ¿no? Una historia de lo digital, específicamente del concepto digital, ¿no? Es un libro de 1995. Yo no sé cómo llegué a tener una copia original. Bueno, sí sé porque lo compré a través de Amazon. Y Amazon permite, vende copias de segunda mano. Y esta es una copia de segunda mano, ¿no? Es anecdótico y a la vez parte de justamente este universo de lo digital, ¿no? Y este trabajo de Negroponte es muy interesante. No porque sus ideas sean ciertas, absolutas, o haya que tomarlas todas en cuenta, sino porque de una u otra manera da cuenta del fenómeno de lo digital de manera muy temprana. 1995 es como un año clave para entender un momento de masificación de la Internet, pero pues, masificación de la Internet que empieza como a masificarse en ese momento. Las industrias empiezan a considerar la Internet como una posibilidad, la web específicamente, como una posibilidad de comercio. Es cuando empieza a inflarse esa burbuja .com que está ya a principios de este siglo, ¿no? Pero bueno, Negroponte es un personaje interesante porque no solamente porque escribió este libro y no solamente porque es un asesor de industrias y demás. Es relevante porque Negroponte fue también una persona que trabajó en tecnología y trabajó en innovación. Yo creo que todavía trabaja como freelancing en muchas empresas, ¿no? Y Negroponte tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, era un grande participante en grandes proyectos como, por ejemplo, para ponerlo solo un ejemplo, el desarrollo de las pantallas táctiles. Y es muy interesante cómo Negroponte vive una época de los 70s, ¿no? Prácticamente. Vive una época de desarrollo de interfaces y cómo estas interfaces están interesadas en superar, en poder hacer la comunicación con los seres humanos, algo que vimos justamente en la sesión anterior, ¿no? Y este libro se convierte en algo súper interesante porque plantea dos ideas grandes, ¿no? Dos ideas grandes que vale la pena retomar y que justamente sirven como introducción a nuestro tema. Es por un lado el fenómeno de la digitalización. Estamos hablando de 1995, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y el proceso del que él está hablando es un fenómeno que es pasar de átomos a bits. De hecho, creo que ese es su primer apartado, uno de sus primeros apartados. Sí, la idea es justamente que todo pasa de átomos a bits, es decir, que pasamos de tener objetos físicos, materiales compuestos de átomos, a objetos electrónicos, a bits, ¿no? Y esos bits de una u otra manera son inmateriales. Ahora está muy extendido y sabemos muy bien, y es de común acuerdo, es conocido por la mayoría, que los bits no son tan inmateriales como parecen y que finalmente dependen de una infraestructura de almacenamiento y demás. Entonces hay una materialidad. Pero en términos prácticos, así existe esta infraestructura. Esta infraestructura es como una infraestructura energética. Tú no puedes decir que tengas átomos contenidos que tengas electrones contenidos en una planta eléctrica, sino los estás circulando todo el tiempo. De la misma manera, la gracia de la relevancia de la información digital no es que esté contenida en una piedra, sino justamente que pueda ser movida todo el tiempo, que esté en movimiento todo el tiempo, y que finalmente estas representaciones simbólicas, que es el lenguaje binario, que técnicamente está inserto en un disco o en un soporte que
lee estos impulsos eléctricos, es lo que permite pues, que haya esta comunicación, ¿no? Necesitamos que esa información esté todo el tiempo escribiéndose, borrándose, ¿no? Está escribiéndose, borrándose. De hecho, la lógica de la computadora es input-output, ¿no? Entradas y salidas, entradas y salidas, entradas y salidas. No es la lógica de lo material, que es estar impreso, o estar escrito, estar labrado, estar grabado. No es la misma lógica. Tenemos una lógica muy diferente, ¿no? Y no es porque el papel también pierde materialidad, el papel también se destruye. No es eso. Es un asunto de que cuando tú pones una letra aquí, esa letra queda aquí. Pero cuando tú la pones en una computadora, hoy puede estar, mañana no. Y la ubicación en la que está no es necesariamente, la posición en la que tú la ves no es necesariamente relevante para la computadora, para el objeto que en últimas lo está ayudando a circular. No pensamos lo computacional en términos de almacenamientos, sino en términos de gestión, de movimiento de datos. Eso cambia completamente el asunto, ¿no? Tal vez no podemos pensarlo en bits a átomos, pero sí podemos pensarlo en términos de objetos a circulaciones, ¿no? Tenemos objetos, documentos, libros, revistas, pinturas, fotografías. Tenemos una cantidad de cosas que están diseñadas para grabarse físicamente, a pasar a un formato específico que lo que quiere es la circulación. Un aparatito como este, un disco como este, ¿no? Esto está diseñado para que la información entre, salga, se borre, entre, salga, se borre. No está. Si esto se llena, lo puedes volver a grabar. Si tú llenas un estante de esta biblioteca, ¿no? Si tú llenas todos esos libros, están diseñados para preservarse, ¿no? Todo eso que está ahí está diseñado para preservarse. Todo está diseñado para circular. Tú abres el libro y es el mismo hoy, mañana, siempre. El disco, bien puede que se dañe la conexión, bien puede que haya un corte de energía y se fue, ¿no? Pero para eso está diseñado para que funcione de esa manera, ¿no? Pues eso es una de las grandes ideas de Negroponte, pasamos de átomos a bits. Y otra de las ideas muy interesantes es justamente el sentido de ser digital. Lo que él está planteando es básicamente que nosotros como personas moldeamos las interfaces, pero por otro lado también las interfaces nos moldean como personas en términos masivos. Es una idea muy simple que hoy consideramos totalmente cierta, totalmente válida, ¿no? Es decir, nosotros, claro, de una u otra manera, nosotros como usuarios determinamos cómo se debe comportar una red social, por ejemplo. Pero también el comportamiento de esa red social puede determinar cómo las personas nos relacionamos entre sí, nos relacionamos entre nosotros. Puede ser un factor determinante en cómo la cultura se moldea, la sociedad se moldea en torno a esta masividad de máquinas. La idea de él se planteó en un momento cuando la masificación de las microcomputadoras era relativamente evidente, sobre todo en el primer mundo, pero cuando lo entendemos hoy nos damos cuenta que es un fenómeno supremamente complejo que efectivamente afecta la vida de las personas, ¿no? En ese sentido no podemos pensar el archivo digital, el archivo de lo digital, de la misma manera que pensamos el archivo de lo físico, ¿no? El archivo de lo físico se piensa como un espacio de conservación, ¿no? Se piensa como un espacio donde guardas testimonios y vestigios de lo que vale la pena ser guardado. Tiene una lógica el archivo histórico. El archivo histórico y la biblioteca y el museo tienen una lógica que es conservemos lo que vale la pena ser conservado. Lo que vale la pena ser conservado
cambia de acuerdo con la época, ¿no? Hay momentos en los que vale la pena ser conservado es la alta cultura, hay momentos en el que lo que vale ser conservado es lo popular y hay momentos en lo que vale ser conservado es cualquier cosa. En el 19 a principios del 20 no se consideraba que valiera la pena guardar periódicos, eso era inconcebible, era como algo que ¿para qué guardar periódicos? Y hoy es una de las cosas más importantes que se guardan en una biblioteca o en un archivo, ¿no? Entonces hay como que va desarrollándose eso. En la lógica de lo digital es imposible hacer eso. Es imposible hacer una curaduría de lo digital, porque en el mismo momento en el que encapsulas lo digital, en ese mismo instante estás afectando la lógica del objeto. Tú cuando guardas el documento histórico o cuando guardas el libro, lo guardas tal cual. Tiene la misma lógica, así haya perdido su función, así lo hayas guardado dentro de lo hayas encapsulado, está perfecto. Pero cuando encapsulas lo digital, pierde mucho de su sentido. Así tengas el código, así tengas esto. Si no tienes la relación que hay, que es lo importante, lo digital se construye a partir de la interacción que pueda hacer con el usuario. Si pierdes esa posibilidad, el objeto pierde sentido, el archivo pierde sentido. Entonces de eso vamos a trabajar en este segmento. Y quisiera como que tuviéramos en cuenta esas dos partes. Por un lado, primero vamos a hablar un poquito sobre lo digital, la digitalización, y después vamos a ver un poco, vamos a tratar de abordar un poco sobre lo digital, ¿no? Es primero lo digitalizado y luego lo digital. Entonces, eso es lo que vamos a ver desde el siguiente segmento.